Hola. Bien, en primer lugar quiero agradecer la simpleza del lenguaje que ha usado para esta conferencia, porque los economistas cuando nos quieren mentir o quieren, digamos, subirse al pedestal del conocimiento, emplean un lenguaje duro, muy técnico, que nadie entiende. Entonces eso es tómelo como una virtud. Gracias. Y para poder expresar la semblanza que se me viene a raíz de sus palabras y de lo que nos estamos viviendo, tengo que contextualizarla un poco, que tiene que ver con la naturaleza humana. Y recurro a Darwin, quien planteó que las especies que existen son las que se adaptaron a los cambios del medio natural y se conoce como la evolución de las especies. Pero en el mundo animal, esa evolución, él habla inclusive de el depredador que depreda, el que escapa del depredador, un mundo natural muy, muy competitivo y muy egoísta en función de los intereses de las especies. Siento de alguna manera que este hombre nos está llevando a ese nivel, sacar lo peor que tenemos los humanos para convertirnos en animales y que nos fagocitemos unos a otros. En ese sentido debo decir que tenemos como especie la facilidad que no tiene ninguna otra especie, la virtud que es reflexionar, que es el acto cultural del aprendizaje, porque podemos nacer egoístas, pero tenemos que aprender por educación, el altruismo, el reconocernos en el otro, la solidaridad. Usted hablaba del análisis, de seguir dándole una vuelta más de rosca y no quedarse con el dato mero, sino qué hay detrás de todo eso. Y eso es actitud crítica, eso es preguntar. Entonces, a los militantes, que aquí hay varios, eso es lo que nos está faltando, de poder militar sobre lo que es la actitud crítica. En una palabra, usar el menos común de los sentidos cuando hacemos militancia, y es el sentido común. Todo aprendizaje es auténtico y es útil cuando se construye en base a la pregunta, en base a la actitud crítica. Los qué, los cómo, los cuándo, los por qué. Ahora, con respecto a ese esquema, me gustaría saber qué grado de confianza tiene usted en eso en cuanto a procesos, porque es un cambio cultural. Digo, perdón, para haber interpretado bien la pregunta, el grado de confianza en que se pueda desarrollar un espíritu crítico, ¿me quiere decir? Sí, y sin lugar a dudas el problema que tenemos de educación y de las redes sociales hace que sea muy difícil desarrollar el espíritu crítico, y creo entender de lo que usted dijo y que me pareció muy, muy interesante, es que nosotros no lo desarrollamos, no lo desarrolla, o sea que es un problema general, que nos trasciende a todos esta falta de espíritu crítico. Me parece que se puede construir, me parece que la lectura es importante, por eso hay que leer, por eso, digamos, eso es importante, no dejar de lado esos hábitos que nos hacen también cuestionar lo que nosotros pensamos. Por eso yo cuando dije lo de las falacias y mencioné lo de la falacia del cherry picking o de la selección de cerezas, dije lo cometemos todos. Porque errores lógicos cometemos todos, porque todos tratamos de convencer a alguien y nos equivocamos o empleamos mal la forma de convencer al otro. A mí me pasa que trabajo sobre esto, o sea que imagínense que es algo normal. Pero me parece que hay que desarrollarlo y que también hay que tratar de entender, por eso yo decía esta visión de no entender, bueno, porque si simplificamos mucho la realidad no desarrollamos el espíritu crítico. Si nosotros pensamos que de golpe la sociedad se volvió loca, estúpida, y que antes no era estúpida, y que votó a Milei, es complicado, porque es complicado primero que tengas el espíritu crítico para tratar de convencer a otros y pensar que el otro es un estúpido que votó a Milei. Y hay que entender por qué, y que seguramente, si bien yo no estoy de acuerdo con las razones, seguramente para su lógica tuvo unas buenas razones para votar.
estar cansado de lo que decíamos antes, ¿no? 8 años de gobierno que no te trajeron un beneficio. Entonces me parece que el espíritu crítico es central, o sea, uno siempre tiene que pensar, bueno, ok, ¿qué hicimos mal? ¿Qué pasó? Porque hay cosas, porque yo entiendo que los gobiernos pueden tener dificultades, pero un gobierno peronista no puede aumentar la pobreza y no puede bajar el salario real. Son dos cosas que no pueden pasar. Después el resto de las cosas te puede pasar, qué sé yo, no sé, no creció el PBI, te puede pasar, que no crezcas un año, puede pasar. Te puede pasar que se te vayan muchos dólares, para mí es algo grave, pero bueno, supongamos, si se me fueron muchos dólares del Banco Central, pero conservé el salario real y bajé la pobreza, bueno, está bien, veremos cómo lo recomponemos el año. Pero son cosas que no podían pasar y pasaron, ¿no? Entonces sí, sin lugar a dudas me parece que es fundamental desarrollar el espíritu crítico y entender y no ridiculizar la situación de lo que piensa el otro, y me parece es importante hacer eje en la educación, que obviamente está deteriorada, y esto lo va a deteriorar más, digamos. Con lo cual cada vez se lee menos, cada vez hay más redes sociales, por ende lo que nosotros hicimos fue tratar de ir por los dos frentes. Hacemos libros y hacemos mucho contenido en redes sociales, y sabemos que hay mucha gente que nos sigue en redes sociales, muchas personas, la verdad por suerte tenemos bastantes seguidores en redes sociales, y sabemos que leen mucho menos, porque si uno se fija en la proporción de lo que es la venta de libros y el consumo de seguidores de redes sociales, no sé, 10-1, no sé cuánto, o más. Entonces quiero decir, hay que apuntar a las dos cosas, y hay que ir a los terrenos que nos lleven para dar las discusiones que sean necesarias. No hay que abandonar ninguna lucha, ningún espacio, me parece a mí.